Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola, buenas tardes para todos los oyentes de Abstracto. Estamos aquí finalizando casi agosto, Marian, pero empezando una nueva programación de exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Saludo muy especial a la audiencia de Radio Universidad del Tolima, por supuesto a los seguidores de Abstracto, porque cada día crece más, cada día esta comunidad amante, seguidora del arte y de la cultura se fortalece. Este programa se emite todos los martes a las 6 de la tarde y bueno, tenemos la oportunidad de estar a través de Facebook Live, a través de la plataforma de la Radio Universidad del Tolima. No hay excusa. Y a través del 106.9 FM, un saludo para todas aquellas personas que van en su transporte público, que están desde sus casas, desde otras ciudades también de Colombia, del mundo, mejor dicho, para toda la comunidad. Un saludo especial para el máster que nos acompaña hoy, Sebastián Rivas, para Adrián, que nos colabora desde allí para que esta transmisión por Facebook Live sea posible. Saludo a Marian Marín. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, Omaira, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Como dices, la comunidad de Abstracto cada día crece más. Les saludamos desde la Universidad del Tolima porque hoy el espacio es diferente. Sí, cambiamos de escenario. Así es. Y también pues muy felices porque estamos aquí nuevamente con los últimos acontecimientos que se originan desde el MAT y por supuesto desde otros ámbitos artísticos y culturales. Invitados especiales. Iniciamos diciendo que finalizamos agosto. De hecho, ha sido un mes muy particular, sobre todo en el museo, porque estamos saliéndonos de lo tradicional, de lo que normalmente se habla en el mes de marzo, que es sobre la mujer. En agosto, en el museo también hablamos de la mujer, aquí se celebran esas mujeres artistas, se visibilizan. Ahí sí, como dicen, no tenemos horario ni fecha ni en el calendario para homenajear a las mujeres artistas y destacar a este maravilloso ser. Por eso el día de hoy nos acompaña desde la fría ciudad capital de nuestro país, Erika Díaz. Bienvenida a Abstracto, Erika. Hola, buenas noches. Buenas noches, Omaira, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en Abstracto. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien y también saludamos a nuestra directora Margaret Bonilla. ¿Cómo te encuentras? Bueno, Margaret parece que no ha llegado a la transmisión, pero bueno, Erika, de verdad es un gusto para nosotros tenerte. Nos vimos hace unos días en la apertura de en la apertura de las 4 exposiciones, de las cuales una es la tuya. Cuéntanos cómo te sentiste en esta ciudad musical de Colombia y por supuesto en el museo. No, pues sí, nos vimos la semana pasada en la inauguración, el viernes. No, pues muy feliz, me pareció increíble, pues, digamos, el llamado y la presencia de la gente, las inquietudes que tenían, la manera como percibían las obras, lo dispuestos que estaban a pues, aprender nuevas cosas, a conocer sobre las piezas y bueno, pues muy feliz de estar en este momento en la exposición en el museo. Bueno, es algo que nos complace mucho porque siempre queremos que nuestros invitados se vayan satisfechos y sobre todo porque probaste la lechona tolimense. ¿Qué tal te pareció? No, deliciosa, claro que sí. Pues no, fue la ruta de preguntarle a uno de los taquitos cuál podría ser el mejor lugar que nos podía recomendar y sí, llegamos ahí a ese lugar y bueno, deliciosa, la verdad, sí es muy diferente porque allí no le ponen arroz y las cosas cambian, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya Mariana, ahora sí hablemos un poquito
Aprovechemos a Erika en este espacio. Bueno, Erika, la sala 2 del museo es el escenario durante 26 días para pájaros, flores, payasos, caballeros al estilo victoriano, damas de la época, bailarinas, jarrones, lavamanos, en fin, una variedad de formas, algunas ya fabricadas, otras moldeadas por ti. En su exposición, ¿cuál es la parte que representa la interferencia y cuál la fragilidad? ¿Y qué relación tienen con su vida personal? Bueno, te escuché un poquito cortado, pero... Si bueno, quieres te repito la pregunta. En la exposición, ¿cuál es la parte que representa la interferencia y cuál la fragilidad? ¿Y qué relación tienen en su vida personal? Pues el proyecto parte de una pieza que traje de viaje de Italia. Y era una bandeja grande, pero que era pues un regalo muy preciado. Y lo tuve como varios tiempo, era como un tazón, como donde se bañaban las manos antes, pero no lo entendía muy bien porque podía parecer una sopera o algo así. Y entonces pues empecé a pensar qué podía construir con esta pieza, sobre todo que se volviera en un objeto que pasara más allá de su utilidad doméstica y que se convirtiera como en una pieza de arte, porque me llamaba mucho la atención todos esos labrados que tienen, todas esas formas que están pues dentro de esas impresiones, dentro de esos esmaltados, ¿no? O sea, la manera en cómo los decoraban me parece, siempre me ha llamado mucho la atención y justamente dentro de mi práctica tridimensional pensaba cómo los podía componer. Entonces justamente la primera pieza que hice fue una camisa, porque en mi proyecto estaba buscando más o menos cómo las maneras de vestir hablaban de la identidad, y estaba como en ese proceso y bueno, me llegó esta pieza y lo primero que o sea, la primera pieza que pude o que hice la composición dentro de eso fue una camisa. Entonces la interferencia la pensaba desde el punto de poder hacer los quiebres, pero hacer los cortes más bien de las porcelanas, componiendo otra imagen, componiendo otro significado. Y en la fragilidad pienso que es como las irrupciones constantes que tienen las porcelanas, pues llegó a cuestionarla, ¿no? Por eso se llama interferencia dentro de la fragilidad, y es como esa cantidad de erupciones que tiene la misma fragilidad, pero que al conservarse y al evidenciarse esas irrupciones se vuelve, digamos que la manera en como la veo sobrepasa la fragilidad al verse las interrupciones, como que ya se vuelven algo completamente diferente, pero da esa sensación de que se puede romper más o no se puede romper, o cómo llega ese material a romperse tanto que igual sigue siendo fuerte, ¿no? Es como cuestionar todas las nociones de fragilidad que tienen los materiales o incluso uno mismo. Entonces, pues creo que la entendía como desde ese lugar. Claro, sí, esos son dos conceptos muy importantes y presentes en la obra de Erika para que cuando ustedes vayan y visiten esta muestra, hagan esa relación. Y algo muy importante que justamente es lo que quiere dialogar, preguntarle Margaret, quien ya se acaba de conectar a Erika sobre la porcelana y la cerámica. Margaret, bienvenida. Buenas noches, hola Erika, qué rico tenerte hoy en nuestro programa. Hola Margaret, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Igualmente. Tu exposición es muy interesante desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la porcelana, que es el eje central de la muestra, y de todas esas piezas que a lo largo de la historia, muchas familias, también la misma realeza o familias del común, por herencia familiar, por gusto, han ido consiguiendo porcelanas a lo largo de su vida, ¿no? Hoy para las nuevas generaciones muchas veces esas porcelanas se convierten en un encarte.
Sí, claro que sí. Pero hay otros que sí las ven como algo muy valioso, además porque son hermosas. ¿Cómo dentro de tu trabajo artístico fuiste como encaminándote a ese punto de trabajar con esas piezas tan bellas, a veces difíciles de conseguir, y lograr esa relación de la porcelana con la cerámica, que también pues es un trabajo bastante elaborado y particular, porque va cada una muy relacionada con el grupo de porcelanas que has incluido en cada una de ellas? ¿Cómo fue ese proceso para encaminar tu obra hacia ese punto? Eh, pues inicialmente estaba comentando cómo fue que llegué a la primera pieza, pero yo creo que esa búsqueda viene porque mi interés siempre ha sido que la cerámica eh, se lleve un poco más al objeto, del objeto utilitario. Entonces he pensado siempre que se puede más o menos aliar, más que como combinar, me parece que la palabra es aliar, con otros materiales para así que se encuentren dentro de un camino creativo. Y cuando encontré estos dos materiales, sobre todo, pues tenía mucha cercanía desde mi casa, desde mi contexto con esas piezas. Lo que te contaba de verlas y de muchas veces haber roto algunas o que justo incluso nunca se pudiese pues agarrar alguna, o que eso era como no es para niños ni nada, pero a mí siempre me llamó mucho la atención. Yo creo que en ese punto la manera en que lo pude encontrar fue la primera, que ya era mía, que podía decidir exactamente qué hacía con ella, que era un regalo mío, que me lo regalaron, que le hice todo ese tránsito de un lugar a otro, y que lo entendía como cómo incluirlo dentro de mi proceso creativo, y sobre todo lo entendía desde la alquimia, ¿no? Como los dos materiales vienen de, pues, de la tierra, y que los dos ejercen esa dureza y ejercen sus cualidades, digamos, de objetos mediante el fuego. Entonces yo creo que esa fue como una de las dos, de las, de las alianzas que pude encontrar entre los dos materiales, que los dos partían de la alquimia, pero que uno tenía unas propiedades y el otro tenía otras. Claramente uno era casi un poco menos que el otro, pero menos en cuanto a las calidades de los lugares, ¿no? O sea, cómo las propiedades de la tierra, de los lugares en los que vivimos, pues al final nos llevan a encontrar esos materiales, y las civilizaciones los han ido pues llevando a someterlos a diferentes prácticas para poderlos eh, utilizar. Entonces yo creo que la manera en cómo los pude encontrar era que partían pues de la alquimia, y que los dos tenían un proceso de cambio a partir del fuego. Erika, son 15 piezas las que componen esta muestra. Son 15 maravillosas piezas de todos los tamaños, de todas las formas. ¿Usted conoce la historia del origen de cada una de ellas? El origen, pues inicialmente en las búsquedas era más como un trabajo de composición, de acuerdo a las imágenes. Años posteriores me surgió la inquietud de los orígenes, de lo que me hablas puntualmente. En las primeras no tengo muy claro cuáles eran los orígenes. En algunas de las que están en el museo sí he encontrado pues las marcas, porque todas ellas tienen unas marcas. Y también uno empieza a entender los materiales ya más o menos por los colores, los químicos, entender cuál es su procedencia. Pero de todas, absolutamente todas, no lo tengo muy claro. Otra cosa importante es también la historia de las porcelanas con relación a sus fabricantes, ¿no? Sí, claro. Históricamente hay fabricantes de porcelanas, como por ejemplo la Capodimonte o la Lladró, que es en España, y son porcelanas muy bellas. Y acá en Colombia, pues también históricamente hemos tenido porcelana Corona, y vi que diamante o Corona, que vi en tus Estaba la casa de diamante. Estaba la casa de diamante. diamante.
Diamante, que ha sido pues históricamente también una marca relevante de este trabajo en Colombia. Eh, para fusionar, tú haces la pieza en cerámica y ahí incluyes la porcelana, después las horneas o esto lo trabajas previamente la cerámica y luego le incluyes la porcelana. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues el proceso es, eh, digamos, empezar pues a hacer el registro de las piezas, de los hallazgos que tengo, empezar digamos, en un programa en el computador. Lo que hago es como más o menos hacer unos bocetos de cómo me gustarían los cortes, hacerle fotografías y luego como que imprimo la manera en que los quiero cortar. Y luego antes de hacer los cortes lo que hago es empezar a modelar la parte del respaldo y el marco, que es la parte que es en cerámica, y empiezo a modelarlo de acuerdo a la pieza o a cómo la quiero hacer. Después hago los cortes, la porcelana en algunos casos está en el horno, otras veces no. Inicialmente no, porque lo que hago es una primera quema, que es como más o menos donde tiene la forma de cómo va incluida la porcelana, y luego ya pues la someto a las dos quemas, que son pues bizcocho y esmalte, y ya posteriormente la ensamblo con unos pegantes que he ido consiguiendo con el tiempo, que son los que le dan pues la perdurabilidad de que no, pues de que no se rompa, de que no se caigan, de que no se suelten. O sea que las piezas pasan por un proceso de quemado más de una vez. Sí, puede ser, porque sí me interesa que tengan, como por ejemplo en la pieza que se llama línea descontinua, que son los fragmentos que están ahí. Esa pieza sí esta tiene una tercera quema, que es una quema de un acabado, que son acabados que son lustres, que son oros mezclados con pigmentos, que son esos bordecitos dorados que se les vemos a las vajillas. Si quiero ese tipo de acabados, o quiero como por ejemplo algunas estampas o formas que venden para ponerle a las terceras quemas, y están sometidas a varias quemas. Es que es de acuerdo a más o menos cómo me interese que la pieza se vea. Bueno, pues es un trabajo maravilloso. Yo hoy no pude estar en la emisora, pero quise acompañarlos un ratico desde acá del museo, porque estamos con un trabajo enorme, pero para mí era importante compartir un ratico con ustedes y en especial contigo, Erika, y que nos hablaras un poco más a fondo de este maravilloso trabajo que viene realizando con la porcelana y con Muchas la gracias. cerámica. Y espero pues pronto que sigamos eh, charlando al respecto, porque pues yo he hecho cerámica, me gusta mucho y también he visto un poco todo ese proceso del trabajo, no solamente con porcelana, sino también con vidrio y Sí, la forma como pues se quema. Entonces creo que hay mucho tema para tratar para y te dejo compartir. pues para Muchas compartir. Entonces gracias. yo los sigo acompañando, pero ya solamente escuchándolas desde acá. Un placer enorme Siempre, que hayas siempre. estado con nosotros hoy en Abstracto. Muchas gracias, Margaret. Siempre un placer escucharte, y muchas gracias de nuevo por esta experiencia tan linda en el museo. Claro que sí, Erika, pero espera, todavía nos faltan unas cuantas inquietudes porque tienes un tiempo limitado, por eso estamos como de lleno con tu diálogo. En casi, por no decir en el centro, ¿no? Como a la entrada de la sala 2, en donde está tu exposición, que a propósito, muy bonita, un montaje súper delicado, el transportar esas piezas, pues directamente el museo envía personal para traerlas, para llevarlas, para desempacarlas. De verdad son piezas de mucho cuidado, de mucha delicadeza, pero tiene la fuerza femenina de Erika Díez. Y dentro de todo este conjunto hay una escultura blanda que Ujú. a mí me evoca como esos plateros de las abuelas cuando ponían
los platos unos sobre otros, y ustedes van a encontrar, no sé cuántos son, no los he contado, pero Erika sí nos puede decir, unos pocillos con su respectivo platico. ¿Nos puedes hablar de esa escultura, por favor? Claro que sí, bueno, esa pieza se llama, Proyecto Invasor, y esa pieza es un fragmento de la pieza completa. Entonces la pieza completa es un árbol construido todo a partir de pocillitos y platos, construido un árbol que se llama Araucaria crespa, es un árbol pues que es traído, es un árbol que su procedencia natural es Chile, es un árbol sagrado de Chile y es un pino. Entonces, pues a mí me ha llamado mucho la atención, siempre me gusta como mirar esas formas de los árboles, y este árbol me llamaba mucho la atención. Si lo pueden buscar, tiene una forma diferente. Y en Bogotá pues hay muy pocas especies de estas. Y entonces lo que yo quise construir ahí fue ese árbol, porque lo que yo quería hacer era proyectar en cada pocillito una imagen que fuese más o menos basada en las vajillas en las vajillas de Johnson & Bros, que son unas azules que encontramos en la sala, en la parte del frente donde está esta pieza, que son imágenes cotidianas de la época. Entonces son carretas de caballos, hablando una mujer con su vestido y el caballero. Y entonces lo que yo hice fue como más o menos basarme en estos platos para hacer esas composiciones. Entonces esta pieza pues se llama Proyecto Invasor porque hemos tenido ahora, digamos, y claramente que tiene todo que ver, porque por ejemplo los cerros orientales de Bogotá tienen eucaliptos y pinos, y entonces eso en las olas de calor de la ciudad se generan unos incendios terribles que no se pueden controlar. Bueno, eso es terrible porque bueno, se consume la montaña, terminan afectados pues la fauna, la flora de toda la montaña. Entonces se me hacía muy interesante hablar sobre eso, porque hablamos de las plantas endémicas y las invasoras. Entonces ahí yo quise hablar sobre las invasoras, como al final terminan siendo estas vajillas, ¿no? Estas vajillas son de fuera, pero las trajimos pensando en lo lindo y elegante que podían resultar en nuestras mesas colombianas, y pues nos daba un estatus, una alta alcurnia, y lo que pasaba pues realmente es que también teníamos formas de hacer así pues nuestros propios cuencos o nuestras propias maneras de concebir una mesa. Entonces esta pieza está basada pues más o menos en eso, y lo que yo hice fue tomar fotografías de carretas de recicladores que pasan constantemente por el barrio donde está mi estudio, y componer y hacer fotografías de estos pinos y los eucaliptos, y lo que hice componer en esas carretas pinos y eucaliptos que van llevando pues los recicladores, ¿no? Que son como constantes. Pues ya no encontramos carretas, pero estos carretas que encontramos son con ellos, llevando pues todo lo que es el reciclaje de esta ciudad. Pero entonces yo lo que hice fue componerlas con las plantas invasoras que ahora les tenemos tanto rechazo, pero que a mi manera de ver, pues si tenemos una y la podemos controlar, pues son plantas muy lindas. El olor, en mi taller incluso tengo plantas plantadas en madera que son eucaliptos, y el olor que siempre pues evocan es muy lindo. O sea, entonces yo creo que todo eso medida que lo controlamos, y no que lo tenemos simplemente porque son cosas como se ve lindo traídos en Europa, y queremos construir una montaña llena de eucaliptos y pinos, sino que podíamos simplemente seguir teniendo pues digamos nuestras plantas, y en algún caso alguna de esas controlada podía mantenerse. Entonces eso lo que evoca es cómo es tan frágil pues nuestra identidad, ¿no? Cómo digamos en uno de los textos que yo escribía para el proyecto de esta pieza que se llama Proyecto Invasor, pues mencionaba un poco que le debemos la identidad a un jarrón, ¿no? Entonces toda
la independencia, perdón, le debemos la independencia a Marrón. Entonces puede ser mito, realidad y todo, pero está ahí adentro de cómo está frágil nuestra identidad, que incluso todo está tan híbrido que al final tenemos que convivir entre las dos cosas, pero cuando ya se nos sale de las manos la rechazamos, entonces ya es como una manera de convivir las dos cosas. Más o menos es lo que pensaba que podía evocar en esa pieza. Bueno, miren todo lo que hay detrás de una obra, de estas piezas que ustedes van a poder apreciar allí. Y Marian, ya hoy recibimos un primer grupo, tú estuviste ahí haciendo registro, ¿cómo viste la reacción del público con la obra de Erika? Bueno, este grupo estaba compuesto por estudiantes de ingeniería, de diseño gráfico y de derecho de la Universidad de Ibagué. Y la verdad es que estaban súper impresionados. Los de diseño me mencionaban que es muy lindo ver cómo todo está organizado de tal manera que pues contrasta con los colores, que además está dispuesto en las paredes de manera muy organizada, todo muy lineal, todo muy bonito. Y es que uno puede resaltar que en el montaje estaba Erika en ese proceso de medir las paredes con, no recuerdo cómo se llama esta herramienta, Erika. ¿Nos puedes? Dime, ¿cómo se llama? Nivel. Ok. Entonces, como que cada pieza está dispuesta de tal manera que todo tenga armonía, y eso mencionaban ellos, que les impresionaba además los detalles de cada pieza, que todo tenía, que de lo lejos se veían como piezas muy unificadas, pero uno se acercaba a ellas y que cada una tenía detalles, que el contraste entre la delicadeza de la porcelana y también el otro material que se utiliza, estaban impactados, y muy buenas respuestas de los estudiantes. Bueno, ahí tiene esta retroalimentación, Erika, de tan solo las primeras visitas que hemos recibido, porque con seguridad ahorita los colegios, las universidades se van a poner a programar las visitas, y la verdad vale la pena que hagan su recorrido por el museo. Sí, Erika. No, resalto de verdad la tarea del museo, sobre todo cuando mencionas en el montaje, en el equipo con el curador y los montajistas, de verdad el apoyo es increíble. No estuvimos pues siempre hicimos una conexión muy chévere para poder hacer ese guión curatorial y que se entendieran las piezas pues de la manera en que las encuentran. De verdad que resaltó demasiado el trabajo del equipo del museo. Bueno, Erika, con mucho gusto, con mucho amor, todo lo que hacemos allí desde el museo para toda la sociedad. Y bueno, ya como para terminar, Erika, estuviste, como decíamos ahorita, en el montaje de la exposición, en algunas emisoras, recorriendo los medios, explicándole a las personas sobre tu trabajo. También estuviste en la interacción con los visitantes en la inauguración, interactuaste con otros artistas. ¿Qué experiencia te llevaste para Bogotá, y de qué manera cree que esto aportó a tu trabajo? Y con esta pregunta ya te despedimos. No te preocupes, que estoy de verdad muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, yo creo que pues digamos que la labor de difusión me parece muy importante, y nunca me había dado cuenta que esa difusión de verdad llegaba a la gente, porque sentí mucho. Digamos que en Bogotá uno a veces se acostumbra a que en esas inauguraciones pues digamos está conectado muy con la esfera, digamos, del ámbito artístico, y que la gente que le llama la atención puede que vaya después, porque digamos que se abruma un poco con las paredes blancas y todo lo que puede significar esa escena artística. Entonces en Ibagué me pareció muy interesante que la gente que llegaba era la gente que de verdad le llamaba la atención, que no hacía parte del, claro, sí estaban los estudiantes y pude conversar con algunos de ellos, pero que digamos que había mucha gente que vive en la ciudad y que escucha las emisoras y le llamó mucho la atención, o quiere simplemente conocer. Y también está pues el día, la copa de vino que se da ese día. Entonces como un plan que puede ser de la ciudad, que la gente puede pues hacerlo. Me parece muy interesante que había mucha gente que era no solo de la escena artística, sino que vivía a los alrededores del museo, y le llamaba mucho la atención pues ir a ver las piezas,
y digamos que ahí entiendo todo el trabajo de difusión que es el museo y me parece muy hermoso. Yo creo que eso es una de las cosas que más, pues, más rescato y que pues me traigo a Bogotá de esas cosas que se pueden hacer. Deberíamos difundir mucho más, digamos, todos estos trabajos en medios de comunicación, sobre todo pues así de emisoras de las universidades y incluso del ámbito cultural, para que la gente también pues vaya, ¿no? Como sin ese miedo de acercarse a un museo, a esas cuatro paredes, de hablarle a los artistas. No, la gente me parece que me Ibagué incluso llegan y te dicen como, bueno, cuénteme cómo es esto, este trabajo es muy lindo, usted cómo hizo esto, pero digamos sin ninguna pretensión, pero tampoco sin pena, ¿no? ¿Me entiendes? Como que con una naturalidad con la que se acercaban, que me sorprendió bastante, me pareció muy linda, eso me parece muy hermoso, y creo que viene también del trabajo de difusión que hicimos también, que ahí se nota que sí vale la pena. Sí, claro, Erika, todo es un conjunto, el voz a voz, la cantidad de artistas que están presentando sus obras en el museo, todo, el artista que viene de afuera también a traerlo, lo nuevo, todo, la calidez de las personas, como lo dices. Y bueno, Erika, de verdad sabemos que hiciste un esfuerzo grande por estar estos minutos con nosotros. Prometemos que te estaremos retroalimentando de los comentarios, invitando también a las personas a estar pendientes en las redes, señora. Estoy aquí, mejor dicho, siempre expectante. Sí, lo que pasa es que anoche tuve una larga jornada y bueno, claro, estoy un poco, bueno, con más cosas, pero no, siempre estoy dispuesta, y sobre todo con ustedes que me han brindado este lugar tan bonito. Cuenten conmigo para lo que sea, cualquier momento, siempre habrá para dedicarlo a estos espacios, sobre todo donde la gente pues va a aprender cosas nuevas también, y pues nos van a escuchar. Bueno, Erika, de verdad un saludo tolimense, un saludo museístico, y estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Ah, no, también me traje el aguardiente rosado. Ahora voy a estar embajador. No lo había visto aquí en Bogotá, pero me llamó mucho la atención. Lo probé y mira, de verdad, qué producto que tienen ahí. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, estaremos aquí, cualquier cosa que necesiten. Continuamos con la programación de exposiciones del Museo de Arte del Tolima. María, ¿en dónde se queda el Museo de Arte del Tolima? Recordemos a los oyentes. Carrera séptima, se le olvidó, carrera séptima número 590, sí, ahora se me olvidó a mí, carrera séptima número 793 en el barrio Belén. Con esta pérdida no se les va a olvidar en dónde queda el Museo de Arte. Bueno, tenemos exposiciones nuevas, estábamos escuchando a Erika, ella es la autora de la muestra Interferencia dentro de la fragilidad, pero hay 3 más, ¿cómo les parece? Todos al museo para ver lo nuevo que llegó. Se encuentra la exposición Sororidad, mujeres artistas del ámbito nacional e internacional en la región. Esta es una curaduría del maestro Jaime Ruiz, quien también estuvo en la inauguración. Él vino desde Neiva y estuvo allí con ese ramillete de mujeres. Son 13 artistas, ustedes no se pueden perder, son 3 salas, ¿no, Marian, que tenemos allí? Sororidad 3. Exacto, es una muestra muy variada. Tenemos un audio, Sebastián, no sé si lo alcancemos a pasar, porque lo que nosotros digamos está bien, pero lo que digan los oyentes, está muchísimo mejor. Está muchísimo mejor, mientras ya lo tenemos. Bueno, escuchemos qué nos dijo Fabián Sánchez esa noche inaugural de Sororidad. Mi nombre es Fabián Sánchez. En la exposición de la noche de hoy en el museo me parecieron interesantes todas las instalaciones en torno a la sororidad. La obra 5 milímetros me pareció que refleja el dolor de una persona atrapada en un cuerpo, un dolor constante. El tema de la maestra Libertad en cuanto al cabello me pareció una obra que impacta, ¿no? Para, digamos, en el ser, en la cotidianidad el cabello se te cae y tú lo botas, no tiene ningún significado,
pero si no lo tenemos también nos causa un dolor, entonces es como ese dolor por la pérdida también de esas extensiones y el cabello. Entonces creo que es muy valioso todos estos espacios culturales acá en el municipio de Ibagué y seguirlos promoviendo para incentivar estas exposiciones que impacten y lleguen a la gente, que haya participación. Así es, eso es lo que queremos, para eso se hacen las exposiciones, Marian, pero también hay café en obras presentes del museo. Así es, Omaira, por primera vez en el Tolima, una exposición. No, hablas café. De sororidad. Ah, sí, yo ya iba para la cuna. No, ya vamos para allá. Es que cuando lleguen ustedes al museo, pasan la taquilla y en el hall hay 2 obras de la gigantes, maestra hermosas, Graciela Romero, elaborada dentro de los pigmentos que ella utiliza. Hay un material que es el cuncho de café. Estamos sembrando la inquietud para que ustedes digan, ¿cómo así? Hay que ir al museo a visitar esas nuevas exposiciones. Ahora sí, lo que nos iba a contar. Es que estoy emocionada porque es que por primera vez una exposición que reivindica a un artista colombiano olvidado en la historia plástica nacional, que en este caso es la exposición Julio da Cunha, Polaridades. La importancia de estas obras en el museo es gigante, es incalculable, pues se trata de uno de los pioneros del arte abstracto en Colombia, obras en acrílico y óleo y también figurativas. Entonces escuchemos el audio de Santiago Vanegas para que vean la importancia de esta muestra. Soy Santiago Alejandro Vanegas, de la ciudad de Ibagué. En la inauguración de esta noche creo que puedo rescatar la exposición de Julio Acuña, unas pinturas con ejercicios abstractos muy importantes. Siento que es un homenaje muy bien hecho a su trayecto como artista, desde los periódicos y las notas en prensa hasta sus ejercicios y las composiciones preliminares y ya las pinturas finales. Se logra un recorrido histórico a través de lo que él realmente fue como artista y su importancia tal vez para el campo de la pintura, con unas imágenes con unos colores bastante llamativos y una sala completa que lograba como un ambiente muy dispuesto a su arte, que era a la contemplación y a preguntarnos realmente de qué se trataba lo que él estaba pintando. Abstracto. Claro que sí, Santiago, esa apreciación muy destacada y loable. La misión del Museo de Arte del Tolima, resaltar que es una curaduría del maestro Darío Ortiz, que ya se han realizado varias en las que se resaltan, no sé si rescatar valga el término, pero se vuelve a recordar esos artistas que han pasado quizás a la historia de la plástica. Entonces estas exposiciones las encuentran allí, pero hay otra, Marian, es que repartimos la de las mujeres, ¿no? Sororidad, una colectiva de 13 mujeres, pero hay otra que es una curaduría de Luis Fernando Bautista que se titula Desde aquí se ve distinto. Allí vamos a encontrar tamalitos, ¿sí? Muy Hay importante. una instalación de, si no me equivoco el número, son 403 u 8 tamalitos elaborados en cerámica. Estamos en el Tolima, entonces en esta sala van a encontrar en todo el centro de la sala este producto, haciendo también alusión a la producción masiva de este ícono en nuestro departamento, este ícono gastronómico, y es muy importante porque esta exposición se divide en 3 ejes temáticos, pero queremos mencionar a las artistas. De hecho, Olga Martínez, quien siempre se conecta abstracto, está exponiendo allí su obra. Paula Sánchez, Angélica Campo, en Cuerpos que Resisten. ¿Qué artista están, Marian? Libertad Restrepo, Valentina Villa, Norma Lozano, Pía Roncancio, Paula Vanegas, Juan Felipe Perdomo, Pedro Castro Barrero. Sí, y en lo cotidiano como trinchera se encuentran obras de Claudia Llano, Juliana Ramírez y Angie Guarnizo. Esperamos que todo esto que nosotros les contamos los activen, les despierten ese deseo de ir al museo, de apreciar estas obras en instalación, pintura, fotografía, dibujo. Vayan con sus niños, en familia, con su pareja. En fin, es una invitación para toda la comunidad y como ya nos encontramos en época escolar, ya por ejemplo hoy la universidad la del Tolima está en semana de inducción.
fijo, la otra semana ya empiezan a programar las visitas comentadas, los recorridos guiados con 2 días de antelación, ¿sí? Día, hora, cantidad de personas, persona responsable, correo electrónico, son datos muy sencillos a precios de verdad muy económicos, como son 5.500 el ingreso para los estudiantes, 8.500 particulares. Marian, yo soy profesora, quiero llevar un grupo, ¿qué tengo que hacer aparte de los datos que ya dije? Es muy fácil, escribir al número del Museo de Arte del Tolima, que es 316-479-8095. Aquí escriben en WhatsApp y les agendamos su visita, o también al correo electrónico prensamuseodeartedeltolima@gmail.com. Es muy fácil, deja los datos que les pedimos y de una vez a visitar el museo. Sí, allí Dana y Luisa, que son nuestras mediadoras, artistas plásticas justamente egresadas de esta casa universitaria, Universidad del Tolima, están con los brazos abiertos y todo su conocimiento y las obras de estos artistas, que recuerden, estas exposiciones estarán hasta el 21 de septiembre, el tiempo se pasa muy rápido, ¿sí? Hay que estar pendientes de las redes sociales del museo, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok. Claro que sí, pero Página Mayra, web. no nos podemos ir sin la última invitación, porque el museo siempre tiene sí. actividades importantes para Sí, el señora. público, y es que del 28 al 31 de agosto la Feria de Libros se abre, una feria de libros en Ibagué, específicamente en el museo, está a cargo por Unilibros Universidad, se realiza en convenio con la tienda del museo y el MAT. Claro, esta feria va del jueves hasta el domingo, se abre el jueves a las 5 de la tarde con un conversatorio De apertura. de apertura, el sábado tendremos otra charla y el domingo taller para los niños. Hay programación de arte y cultura, hay cosas por hacer en Ibagué, hay Museo de Arte del Tolima. Entonces, gracias a todos ustedes por su paciencia, a las personas que nos asisten para poder llegar a sus distintos dispositivos, y a ustedes oyentes fieles aquí en Abstracto. Nos vemos la próxima emisión. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura.